Bueno, vamos a resolver cada uno de los ejercicios, ¿sí? Para hacer como un autocontrol y verificar si fue interpretado de manera correcta. En el primero, ¿sí? En el 1A nos decía que teníamos un triángulo isósceles, ¿sí? Isósceles, dos lados iguales, uno diferente, que este triángulo tenía un ángulo opuesto a la base, ¿sí? Acuérdense que el ángulo que está opuesto a la base, ¿sí? Que sería este, es el diferente, ¿sí? Recuerden los videos anteriores en los cuales decíamos que los ángulos de las bases de un triángulo isósceles miden lo mismo. Bien, justamente lo que nosotros tenemos que hacer es calcular los ángulos de la base, por lo cual, ¿sí? 180, recordemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, ¿sí? Es 180 grados. A 180 le restamos el ángulo opuesto a la base, que sería el diferente, y a ese resultado lo dividimos 2. ¿Por qué lo vamos a dividir 2? Porque los ángulos de la base de un triángulo rectángulo, ¿sí? de un triángulo isósceles son iguales, ¿sí? Bien, entonces cada uno de los ángulos del triángulo miden 63 grados, 41 minutos, 46 segundos. El ejercicio B era respecto de un triángulo rectángulo, justamente tengo que hacer lo mismo, ¿sí? Recordando que el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Bien, vamos al punto 2. En el punto 2 me dice que tengo un triángulo isósceles, ¿sí? Dos lados iguales, la base diferente. Y la situación problemática plantea que los lados iguales, ¿sí? Este y este, tienen 5 centímetros más, ¿sí? que el lado desigual, que sería este que está acá, ¿sí? Y otro dato que me da la situación problemática es que el perímetro mide 76 centímetros. Si el perímetro mide 76 centímetros, recordemos lo que significa el perímetro, la suma de los tres lados, la suma de todos los lados, ¿sí? En este caso el triángulo tiene 3 lados. Entonces, si los lados iguales son 5 centímetros más que el lado desigual, justamente el lado desigual es quien es mi incógnita, ¿sí? No lo conozco, entonces les voy a poner X. El lado desigual X y los lados iguales X más 5, porque tienen 5 centímetros más. Ahora, X más 5 más X más 5 más X, ¿sí? Igual 76. ¿Por qué igual 76? Y porque el perímetro, me decía el problema, eran 76 centímetros. Una X más una X más una X, 3X. 5 más 5, 10. Este 10 que está sumando pasa restando y me quedaría 3X igual 66. Este 3 que está multiplicando, ¿sí? Pasa dividiendo. Entonces 66 dividido 3 me quedaría 22. Quiere decir que X vale 22. Entonces, ¿cuánto valen los lados iguales? 22 más 5, 27. ¿Sí? Continuamos con el problema 3. ¿Sí? En el problema 3 era muy sencillo. Dice un triángulo, no dice si es isósceles, si es rectángulo, no. Lo que sí me da son dos ángulos que son diferentes, ¿sí? Entonces, yo tengo que calcular el ángulo que falta, que en este caso sería B, ¿sí? Entonces voy a plantear la fórmula de los ángulos interiores de un triángulo, que A más B más C es 180 grados. A mide 64 grados, 38 minutos, 52 segundos. C, 75 grados, 44 minutos, 39 segundos. Si yo sumo estos dos, me quedaría 140 grados, 23 minutos, 31 segundos. ¿Sí? Ahora, para averiguar B, justamente tengo que hacer 180 menos esta suma, ¿sí? Y ahí me quedaría el ángulo B. Ahora, si yo observo y analizo A, B y C son diferentes, por lo cual esto es un triángulo escaleno.
Y el último ejercicio, ¿sí? El 4, tenemos un triángulo rectángulo donde nos da el ángulo exterior. ¿Sí? Ustedes recuerden que hay una propiedad que dice que el ángulo interior y el ángulo exterior son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Entonces, si el exterior es 117 grados, 38 minutos, 42 segundos, ¿sí? El interior va a ser 180 menos el valor del exterior. 180 menos el exterior me daría el interior. El interior, a ver, el interior de ese exterior, ¿sí? Es decir, en este caso vemos acá, ¿sí? Sería C, este ángulo que está acá. Este interior me dio. ¿Cómo hago para averiguar este otro interior, ¿sí? Que lo tengo puesto? Bueno, hay dos maneras. Yo acá les puse, ¿sí? No es la más directa, pero es a interpretación la más sencilla, que sería 90 más 62, 21, 18, que es lo que nos dio esto, menos 180. La suma de los tres, recuerden ustedes, que es 180 grados. Y ahí me daría el ángulo B, que es 27 grados, 38 minutos, 42 segundos. Entonces repito, sumo estos dos interiores, 62, 21, 18 más 90, ¿sí? Y se lo resto a 180, entonces me da el ángulo interior. Ahora, recordemos que hay otra propiedad que dice que cada ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores opuestos. Es decir, 117, 38, 42 es lo mismo que decir 90 más B. Entonces, si yo a 117, 38, 42 le resto 90, me da 27, 38, 42. ¿Sí? 90 le resto a 117 y me quedaría 27. ¿Sí? Por lo cual es exactamente lo mismo calcularlo de las dos maneras. ¿Sí? Recuerden que las propiedades son diferentes caminos para llegar a un mismo resultado.